Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, este es un nuevo espacio de nuestras voces. Mi nombre es Liliana García Montesinos y esto es el podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. Recuerden que este es un espacio en donde nos dedicamos a informar, aprender, todos aprendemos de diversos temas que aborda la educación, la cultura y, por supuesto, la innovación digital. Bueno, el día de hoy tenemos y vamos a hablar sobre el tema de salud mental y para eso tenemos como invitada a la licenciada en psicología, egresada de la FE Zaragoza, aquí en la UNAM, Mónica Yasmín Reyes Jiménez, quien nos va a acompañar y a lo largo de este episodio pues nos va a comentar todo lo que queremos saber sobre salud mental. Ella actualmente pertenece a la asociación La Paz es Diversa en el área de bienestar y salud mental y también en arte y cultura. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan. Pues muy bien, es como momento de hablar de un tema que hay mucha controversia, siempre se toca desde tiempos inmemoriales, que es la salud mental. Y pues si tienen algunas dudas o preguntas, aquí estoy dispuesta a responderlo. Ok, pues muy bien, Mónica, pues empezaríamos, ¿no? Principalmente con la definición de qué es la salud mental. Ujú. A veces lo tomamos inclusive en grupos como broma, estás mal, esto, pero en realidad, ¿qué es la salud mental? Muy chistoso lo de las bromas, ¿no? Los mexicanos afrontamos muchas cosas con la broma, incluyendo la salud mental. Pero bueno, institucionalmente, desde la Organización Mundial de la Salud, pues la salud mental es la búsqueda del bienestar emocional y el reconocimiento de las capacidades de cada individuo para poder afrontar a la sociedad. Eh, Digo que es institucional porque, pues a fin de cuentas, es un poco dentro de la normalidad poder decir esto, ya que tiene más aristas. Es hablar de todas las cuestiones biopsicosociales que envuelven al ser humano y a partir de ahí cómo se desarrolla y cómo puede afrontar ciertas situaciones. Yo llevo ya unos años de experiencia trabajando con personas. Mi enfoque en la psicología es un poco psicoanalítico, una psicodinamia, pero en la psicología hay muchas formas de afrontar la salud mental. Incluye las neurociencias, la parte familiar, la parte cognitiva y desde mi postura, que es una postura más ética, es la parte de individual. Cada individuo tiene deseos y a partir de los deseos de cada individuo poder afrontar y convivir con otros y con la sociedad. ¿Por qué crees que finalmente se ha convertido en algo tan importante? Ujú. La salud mental y sobre todo en estas generaciones de jóvenes que estudian, bueno, yo puedo hablar desde la universidad, eh, que ha creado como se ha partido, ¿no? O sea, creo que la educación tiene mucho que ver y creo que la sociedad tiene mucho que ver, o ya no estamos, la tecnología tiene mucho que ver, creo que estamos en un proceso más individualista, pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué crees que la salud mental hoy es tan importante dentro de, pues, cualquier espacio? Claro. Pues antes no se hablaba de salud mental. Generaciones antes, pues lo tenías que afrontar como pudieras, ¿no? Y tenías que seguir funcionando con normalidad, sin importar lo que sintieras. Se empieza a usar el término salud mental, se empieza a hablar, sobre todo en la sociedad mexicana, pero con muchos estigmas. En realmente quien va al psicólogo comienza a decirse que hay cierto grado de locura, quien va al psiquiatra pues ya no tiene remedio, por ejemplo. Al contrario, es para seguir con la vida cotidiana. El tema de las tecnologías es muy importante. Hay una curva de normalidad donde sobre todo las personas jóvenes pretenden ser igual. Esto de buscar de ser iguales a todos, ¿no? De debo tener cierto cuerpo, cierta mentalidad, cierta economía. Y al buscar encajar en esta curva normativa, pues se genera estrés, se genera burnout en el trabajo, por ejemplo, depresión, hay más índices de suicidio, de autolesiones en personas, por ejemplo, secundaria, prepa. Pero es sobre todo enfocada a seguir cierta norma que los influencers, por ejemplo, quieren que seas así y entonces así debe ser. Cuando desde mi enfoque se busca el deseo propio, llegan adolescentes, por ejemplo, a consulta o personas jóvenes, es porque no logran cumplir ciertas expectativas que se tiene de la sociedad,
pero cuando buscan sus propios deseos, cambia. Pero enfrentar tus deseos con la sociedad crea también ciertas situaciones, ciertas sintomatologías que son difíciles de enfrentar. Por eso la importancia de un acompañamiento terapéutico. Oye, y esto es realmente importante porque si vemos a lo mejor cifras a nivel mundial justo a raíz de la tecnología, las redes y todo este aparato, ¿no? Tan Ujú, potente, pues vemos que, por ejemplo, Japón, que es de los que más usan tecnologías, es el mayor índice de suicidios en el mundo, ¿no? claro. ¿Qué está pasando con esto? Porque, bueno, hablamos de que a lo mejor las generaciones de niños, ¿no? Que antes eran, o según Prensky, antes eran analfabetas, migrantes y nativos. Hoy ya hay niños que se definen, sobre todo a partir o post pandemia, antes eran niños touch, y post pandemia se definen como niños GPT. ¿Qué va a pasar? Porque evidentemente cada vez las pantallas te van, insisto, haciendo un espacio más individual y Ujú, podemos estar, ¿no? En un espacio, yo creo que a todo el mundo le ha pasado que podemos estar en un espacio y de repente ese espacio, pues no hay interacción física ni de diálogo, sino todo el mundo estamos a través de nuestro celular. Y puedo enviarte ahorita un mensaje y estamos de frente, ¿no? ujú. Pero para mí resulta, porque posiblemente mi generación no es así, algo desquiciante, ¿no? Pero para los jóvenes, en clase, por lo menos, pues todo el mundo está chateando, ¿no? O mandando un mensaje de aquí a allá, ¿no? O sea, es algo que está cambiando y redefiniendo cómo es la convivencia y entonces, ¿qué pasa con la salud mental? O sea, este espacio de convivencia que antes era, pues yo lo llamo físico o real, analógico, ¿no? Ujú. Ya se ha convertido en un espacio digital. ¿Y eso qué consecuencias puede traer a nivel social? Claro, esta nueva era, pues hay muchas consecuencias, tanto positivas como negativas. Un ejemplo es el término de neurodivergencia. Actualmente se usa ese término para personas que viven con algún diagnóstico y encuentran comunidad y no se sienten solas. Es decir, por ejemplo, las personas autistas con trastorno de déficit de atención han hecho comunidad y han encontrado que son diferentes, pero no son las únicas. Eso por un lado, en ejemplo de la salud mental, pero por otro, la búsqueda, justo como mencionaba, de es como un panóptico ahora, ¿no? Pero digital, de obsérvenme y vean cómo estoy triunfando. Y si no triunfas y no subes fotos, por ejemplo, al internet, o no estás presente en el chat de tus amigos, no existes. Entonces también se niega la individualidad, pero a la vez también puedes crear comunidad. Entonces, pues es un arma de doble filo, yo creo, pero se puede usar de ambas maneras. Y que es muy interesante porque finalmente también hay autores que señalan que justamente vivimos en esta posverdad, ¿no? Ujú. En esta posverdad que todo lo mentimos, ¿no? Y bueno, también simulamos, ¿no? Todos, cuánto de esto será cierto y cuánto de esto no será cierto, sin embargo, yo doy una imagen. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son los principales factores que influyen dentro de la salud y el cuidado de la salud mental? Porque estamos hablando de 2 mundos, ¿no? Ujú. Prácticamente. ¿Cuáles Sí. serían los factores que influyen en esta, salud mental? Claro, yo comienzo mis entrevistas, normalmente les ayudo a mis pacientes consultantes dividiendo la vida en esferas y les pregunto, ¿cómo te sientes en tu esfera individual? Contigo mismo, en tus gustos, tus hobbies, cómo te sientes en la esfera familiar. Normalmente cuando son personas jóvenes, los padres, los hermanos, toda esta influencia que viene de la familia, la cuestión laboral, la cuestión educativa, la cuestión de pareja. Entonces son varios factores que se deben observar porque realmente al individuo todo le afecta, tanto positiva como negativamente. Y al poder a observar su vida en esferas, logran identificar ciertas cosas. Entonces, pues realmente tratar la salud mental es tratar todo. También la salud física, por supuesto. También la cuestión laboral, cómo te sientes con tus amigos, con tus amistades. Hablar de salud mental es hablar de todos los factores que rodean al ser humano. Okey, y en ese sentido, bueno, como, hablas de neurociencia y que es parte de Ujú. tu, quehacer, ¿cómo influye en o sea, cómo nos puedes explicar que trabaja el cerebro para que podamos tener un buen cuidado en la salud mental? Ujú. No me considero experta en neurociencias, pero trabajo con gente que lo es. La cuestión, pues, química del cerebro, ¿no? Es vital.
poder tener todos estos factores que trabajan sobre todo los psiquiatras, de regular, por ejemplo, la serotonina, de regular la dopamina, pero también ha caído como en un punto donde el uso de medicamentos ha sido demasiado, porque se quieren respuestas rápidas. No sé, por ejemplo, en lugar de trabajar quiero aprender un instrumento musical y así generar nuevas conexiones neuronales, la gente busca, no, dame una pastilla para solucionarlo y seguir con mi vida. También tiene que ver pues con el ritmo actual, ¿no? Posmoderno de la vida, que todo debe ser rápido y eficaz. ¿Y por qué tomar terapia unos años o unos meses cuando puedo tomar una pastilla? Pero en realidad pues esto no funciona. Pero, por ejemplo, me quedo pensando Ujú, en todo lo que genera y el impacto de las pantallas que genera a nivel cerebral, ¿no? En esa mm, química que haces. Por ejemplo, no teníamos tantas personas que no pudiesen dormir de noche hasta que tuvimos los celulares y las llevas a tu espacio y ujú, bueno, pues después está muy difícil desconectarte, ¿no? O lo que haces al principio o cuando te levantas o más bien cuando te despiertas, pues lo primero es ver el celular y eso ha generado muchas otras cosas, ¿no? O sea, hoy la ujú. gente tiene un celular y no un reloj o un despertador porque todo lo tenemos contenido en un teléfono inteligente. Pero a través de eso, ¿cómo podríamos tener la certeza de que justamente todas esas actividades, porque bueno, el arte es algo fundamental en la vida del hombre, me parece, las primeras Claro. representaciones como hombres, pues fueron íconos, ¿no? De lo que hacían. Pero hoy, ¿cómo crees que se pueda, aparte de esta situación de que debe ser todo pronto, ¿no? Para esto. ¿Cómo crees que se puede competir, ¿no? Con esta parte? Porque finalmente creo que no solamente es una pastilla, sino posiblemente el joven busque, o los jóvenes, o bueno, los adultos, cuando estás en una crisis justamente de esto, pues buscarás tratar de hacer algo para sentirte mejor y ese tratar algo Ujú. para sentirte mejor, pues ahora es un boom en las drogas y en todo esto. ¿Cómo podrá competir esta parte de neurociencia en parte, bueno, no competir, sino ayudar o coadyuvar a que pueda tener alguien una mejor salud mental? Claro. El uso de tecnologías que mencionas obviamente afecta mucho a nivel fisiológico. El uso de pantallas, pues la iluminación cuando en realidad no deberías estar usando el celular, se dice que una hora antes. O, por ejemplo, la poca capacidad en las infancias de poder tener cierto grado de control. Los videojuegos, puedes tener muchas vidas y no pasa nada si te mueres, pero en la vida real hay poca tolerancia a la frustración debido a esta clase de cosas, ¿no? De uso de tecnologías en las infancias. Ya no se juega como antes. ¿Cómo competir con todo esto que está pasando? Más allá de las neurociencias, yo creo que hay otros enfoques que pueden trabajar la parte humana que se está perdiendo, por decirlo así. Eh, por ejemplo, la convivencia con los otros, aunque sea tecnológica, pero que no se base en factores que son más superficiales. Por ejemplo, crear comunidad es muy importante. Algo que yo trabajo en la asociación, hacemos grupos comunitarios donde hay personas que se sienten solas, pero al sentir comunidad, al ver que hay más gente que los apoya, avanzan mucho en salud mental. Pueden lograr ya objetivos individuales al sentirse en comunidad. Otros factores es, ve a terapia presencial, por ejemplo. No puedo ver en línea, ahí es donde usamos las tecnologías, pero el ver la cara, a lo mejor escuchar la voz de un otro que te está poniendo atención, eso ayuda mucho. Entonces creo que se puede trabajar junto con las tecnologías en estas épocas y no como justo mencionabas, no tanto una competencia, sino trabajar en conjunto. Porque bueno, finalmente, por ejemplo, en la pandemia nos obligaron a utilizar una pantalla, ¿no? Ujú, Fue casi obligación y bueno, pues, o imposición por las condiciones. Pero hoy por hoy los alumnos se dividen, por ejemplo, en que quiero clases en línea, porque no me es grato ya estar en un espacio físico, es más, ni tolero a mis compañeros y entonces justo se crea otra cosa que me llama mucho la atención. He estado no nada más aquí en clase, sino yo tomando cursos en otros espacios en línea y la gente apaga su cámara, ¿no? Es como ujú, no veas mi yo o mi espacio o mi entorno. Muchos tendrán a lo mejor no el espacio adecuado, ¿no? Para hacerlo, pero otros que sí y dicen, no, pero yo no quiero que me veas lo que estoy haciendo mientras estoy tomando, pero sí te estoy poniendo atención. ¿Qué pasa con esto? ¿Que es parte de la salud mental? O sea, de lo que no quiero exponer o no quiero exponer de mi entorno o no.
Creo que es parte de la evolución humana, ¿no? Un poquito se ha vuelto eso en pandemia, es muy interesante porque hay jóvenes que prefieren esto porque les causa ansiedad social la convivencia y son más productivos, por decirlo así, en línea. Y hay otras personas que realmente, bueno, yo creo que ustedes como profesores tal vez se den cuenta que sí, no ponen atención. Es una excusa para no poner atención, para poder ir por tu desayuno y regresar. Yo creo que es más cómo se ha desarrollado el ser humano en grupos, en línea. Es un tema muy interesante también. ¿Y qué piensas de esto? Porque yo sí creo que ha creado justo eh, algo que rompe, a mí me parece esto, la educación que teníamos, ¿no? Ya nunca volvieron a ser los mismos, ¿no? Ujú, Los alumnos. Y los que están ahorita, que fueron no alumnos, por ejemplo, en la universidad, que justo están entrando, que fueron alumnos pandémicos durante el bachillerato, es muy complicado, esta convivencia. Entonces, prácticamente se sienten como no cómodos dentro de un espacio o una aula, ¿no? O sea, eh, no sé si estamos irrumpiendo en su salud mental, ¿no? ujú. Como profesores, o sea, ya no lo sé, porque, bueno, son tantas cosas y además son tan sensibles que dices, bueno, no sé si se va a molestar o por qué no viene o por qué todo esto, pero ha habido un abandono, ¿no? Evidentemente en las aulas, a partir de esta nueva reconfiguración, bueno, ahora volvemos presencial, bueno, ahora no somos digitales, bueno, ¿qué pasa? ¿Tú cómo lo ves dentro de la asociación? Okey. Yo creo que pandemia sí creó algo, ¿no? Hay un antes y un después, como mencionas, pero yo creo que estamos muy mal en cuestiones de salud mental, no se atiende ese tipo de cosas, la gente no quiere ir. Esta ansiedad social que causa el regresar a clases, el haber estado, pues sí, en casa durante tanto tiempo, se debe de trabajar, se pueden hacer grupos de apoyo, se puede hacer terapia individual, pero la gente no se acerca. No se acerca a los profesionales de salud a trabajar todos estos temas sociales. Y no sé, me atrevo a decir que a veces hay escuelas que tampoco buscan estas nuevas formas de trabajar, en la salud mental. En cuestión de pandemia, tengo un ejemplo de una paciente, respetando obviamente su información personal. Ella disfrutaba mucho estar en casa porque no convivía con gente, pero al saber la historia personal, tuvo muchos problemas con sus amistades de secundaria que le causó realmente problemas de depresión. Estuvo en pandemia, se relajó, regresó y le causó como un estrés postraumático el recordar esto y tener que volverlo a pasar. Entonces, no quería entrar a la universidad, todo esto, pero al trabajarlo, al poder trabajar lo que había pasado en secundaria, en cómo fue pandemia, lo bonito que es tener amistades, pudo entrar a la universidad, crear nuevos vínculos, separarse de otros que le causaban daño y seguir adelante. Pero fue un trabajo pesado, individual y de muchas cosas para poder retomar la vida social. Y aceptar también que a lo mejor no es una persona extrovertida, es introvertida y le gusta estar en casa y está bien. Pero ya lo sabe, ya lo interioriza, no solo es un malestar sin saber por qué. Ya sabe por qué lo siente, lo trabaja y ya es su decisión socializar o no. No es que su mente, digamos, la esté deteniendo a poder avanzar. Ya Ujú. es una decisión consciente. Ujú. Oye, entonces, ¿cómo definirías antes a la sociedad del siglo pasado? No Guau. no Ujú, teníamos, bueno, yo porque soy estudiante del siglo pasado, entonces yo ujú. digo, bueno, eran apodos, eran, bullying, era todo esto, ¿y cómo podíamos como llevar, no, esta parte social? O sea, ¿cómo la defines? ¿Qué ha pasado? Pues ahora nos dicen generación de cristal y creo que ya vienen más generaciones, yo soy de esa. Cómo definirla está muy difícil, pero creo que aceptaban todo y era la clásica frase de, pues ni modo, tienes que seguir luchando y pasan estas cosas y sigue aunque te sientas mal. Y ahora no, ahora se señalan las cosas, se señalan las situaciones. Es como, recuerdo mucho un meme de un capítulo de Hey Arnold, a lo mejor las nuevas generaciones no lo conocen, pero su papá le dice algo así como, pues antes no existía la terapia y le dice su hija, lo entiendo, Bob, o sea, podemos ver las consecuencias de cómo era como padre, la caricatura, ¿no? Y ahora lo notamos más, sabemos que estamos tristes, se usa la palabra depresión más fácil, sabemos que hay consecuencias, por ejemplo, de género, ya no permitimos las mujeres que haya ciertas
clases de conductas, la cuestión de la diversidad, o sea, aceptamos la diferencia, pero al mismo tiempo en un mundo donde se busca ser igual, se contradice. Pero al buscar todo esto ya se señala, ya se ve, ya se visibiliza, pero no se está trabajando adecuadamente. Entonces, yo creo que por eso en la sociedad actual está este choque, porque ya se ven las cosas, pero no hay trabajo, no se atiende, entonces crece más. Y antes se normalizaba, era normal estar triste y seguir, y se caían en adicciones, y pues nada más era como, el tío borracho que se quedó ahí, o el que le pega a su mujer, no pasa nada, es normalizado. Pero ahora no, ahora se ven las cosas, solo falta trabajarlas. Perfecto. Oye, ¿cuál, crees que sea el factor, justamente, de acuerdo a lo que acabas de mencionar, por qué una persona no se acerca? Estamos en otro momento social, Ujú, justo lo mencionaste, y ¿por qué las personas no se acercan a los especialistas? ujú. ¿O por qué crees que no se acercan? Evidentemente no tendrás la verdad absoluta, pero ¿por qué crees que no se acerca una persona que tenga este tipo de problemas? Claro, hay muchos factores, y yo me he dado cuenta que las poblaciones más jóvenes, inclusive adolescentes, se acercan, piden a sus papás: "Oye, quiero ir al psicólogo", y sus papás les da miedo. ¿Por qué? Porque vienen de otra generación donde ir al psicólogo era estar loco, loca. Hace ratito mencionaba un poquito la palabra locura, yo la trabajo mucho en terapia. Después de un tiempo, obviamente, no asusto a la gente luego, luego, pero menciono que todos estamos locos y la gente se impacta, hasta hacen como abren los ojos. Pero al trabajarlo se dan cuenta que sí, es imposible caer en la curva de normalidad, de tener todo bien. La locura existe en todos, inclusive, bueno, a muchos no les gusta Freud, pero él hablaba de la locura de la vida cotidiana. Este, todos tenemos ciertos grados que lo notamos, a lo mejor tú eres muy aprensivo, tienes rasgos depresivos, sientes que sí tienes como un poquito de déficit de atención ahí, rasgos, no quiere decir que tengas el diagnóstico, ¿no? Y esta locura es la que es parte de ti. Esa locura es la que te ha hecho ser artista, inclusive ser psicólogo, ser profesor. Este grado de locura, si manejas bien estos rasgos, los puedes llevar a algo positivo. Si no los trabajas, si no los aceptas, si no los ves y los haces conscientes, es cuando se llega a una sintomatología que te hace daño, que hay dolor. Entonces, al aceptar la locura, puede haber 2 pasos, o inclusive no aceptándola, caes en los rasgos de depresión, de sentirte mal, o trabajas con ello y creas algo bonito, e inclusive apoyas a los demás. Entonces, creo que ahí es el factor. Que me pongo a pensar en el arte, en esta definición y en lo que acabas de decir, Ujú, y bueno, cuán cierto es que un artista es loco y creativo. O sea, tenemos a Van Gogh por un lado, ahorita lo recuerdo como a bote ujú. pronto, que justo, ¿no? Estaba del otro lado, depresivo completamente, anoréxico en alguna parte de su vida, Esquizofrénico, inclusive. esquizofrénico, y por el otro, bueno, pues es el maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo se estigmatiza esta parte de la salud mental? O sea, bueno, yo estoy aquí y digo que tú eres un loco y tienes que ir al psicólogo. ¿Realmente se sigue viendo esto? No los acabas de comentar, pero tú como profesionista o como profesional de estos temas, ¿te parece que seguimos en la misma tónica? O sea, va la mamá y te dice, pero mi hijo no está loco, pero sí viene a terapia o algo así. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se estigmatiza? Estigmatiza, perdón. Sí, 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 no te preocupes. La palabra locura sigue dando miedo, no se nombra. Es muy difícil que alguien la nombre. Normalmente los papás llegan, muy curioso, puede haber ya conductas muy notables, pero casi siempre llegan cuando alguien más se los hace ver. La escuela, familiares, oye, tu hijo está pasando por esto y llegan así. Las personas, por ejemplo, jóvenes, ya adultas, normalmente llegan por un malestar muy, muy fuerte que ya no es controlable. Em, entonces, es un punto de quiebre muy interesante como en la medicina. No vas por un dolor de cabeza, es muy raro. Llegas ya que te estás muriendo, que traes la presión hasta arriba o así. En la salud mental pasa lo mismo. Normalmente la gente se acerca cuando ya es incapacitante lo que siente. Lo que fomentamos mucho en la asociación y también yo en mi práctica privada es acércate antes. Si ya estás sintiendo que estás teniendo periodos de tristeza, de ansiedad, que puedes seguir con tu vida, porque así somos como sociedad, no importa lo que pase, pero puedes estar mejor.
puedes lograr más cosas. La medicina preventiva, la salud mental preventiva también existe. Entonces sí, se acercan a profesionales de salud hasta llegar a un punto de quiebre, hasta y muchos profesionales, hablando ya desde no se atreven a tratar todos los casos. Por eso el uso de medicamentos es más marcado. Sí hay gente que lo necesita y es un apoyo para regular los químicos, pero debe ser siempre acompañado de psicoterapia. Pero como muchos profesionales les da miedo trabajar con depresión, con esquizofrenia, con psicosis, no, mándalos directo al psiquiatra, yo no quiero saber nada. También eso es por parte de nosotros. Hay otras factores que la gente no se acerca. He tenido casos, por ejemplo, de chicas trans que no se acercan a profesionales porque son juzgadas, porque no pueden hablar de temas porque se sienten juzgadas, miradas, mucho menos con un hombre. Hay mujeres cisgénero que también, o sea, tengo igual un caso de una paciente que un psicólogo le dijo que era su culpa que su hijo tuviera TDA porque no tenía un marido. Al recibir este tipo de atenciones de profesionales, pues no te vuelves a acercar, porque te da miedo, porque te sientes juzgado, porque no tienen una profesión, una profesionalidad ante ciertos puntos de no meter, tus propios puntos de vista. Mónica, ¿y qué opinas del arte en relación a temas de salud mental? Es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho trabajar con arte, e inclusive he jugado con los conceptos. Me gusta la palabra estética también. Es una forma de expresión, es una producción humana totalmente, donde se pueden manejar las emociones que no se pueden decir con la palabra. Eh, Tengo un ejemplo muy padre en el psiquiátrico con una paciente. Ella llegó y yo hacía acompañamiento terapéutico en ese momento, y me gustaba mucho que pintaran. Pintó un cuadro con colores totalmente oscuros, negro y rojo, eran sus colores, y café oscuro. Eso creo que mostraba su estado en ese momento. Pasaron los meses y también con esa paciente un día me preguntó si yo había sido una persona triste porque me gustaba la música que nadie le permitía escuchar. Y yo decía: "No, solo me gusta escuchar la música", se rió y seguimos. Pero lo bonito de este caso es que al final esta chica pudo pasar del cutting a ser grabado en madera, y su último cuadro antes de darse de alta estaba lleno de color. Entonces, al hacer estos ejemplos, pues el arte puede comunicar, puede ayudar, puede salvar una vida si se sabe usar. No solo como reproducción, como mera terapia ocupacional, sino realmente que sea un trabajo individual, porque eso creo que ha sido algo muy importante ahora, la moda, pero solo es reproducción, solo es ponlos a pintar y a ver qué pasa. No, es un trabajo psicológico, terapéutico, que debes meterte a la historia del paciente y que la pueda pasar ahí con un acompañamiento cuando no son profesionales en este ámbito. Tengo otros pacientes que sí se dedican a eso y me dicen: "Sí, ponme a dibujar". Y yo a veces les pongo el título sabiendo su historia, sabiendo su proceso, y ellos crean algo asombroso, pero es a lo mejor el título que yo les pongo para pintar, es algo que yo sé que en su historia les está moviendo y que no han podido trabajar, y ya lo pueden poner ahí, plasmarlo. Entonces, el arte me parece que es algo fundamental en la salud mental y en el desarrollo humano, y pues que se debe trabajar. Oye, entonces, ¿la paleta de colores sería un diagnóstico de tu estado mental? Qué fuerte, Pues, qué fuerte. tal vez sí, más que el estado mental, yo creo cómo vives la vida en ese momento, porque puede incluir otras cosas. Pero sí juegas mucho con los colores. Claro, en esa historia particular yo lo puedo usar. A lo mejor si tú me pones un cuadro y no sé la historia, no me atrevería a decir nada de eso. Pero yo conocía la historia del artista. Es como tal vez te puedo decir los colores, sí. O la forma en que, por ejemplo, dibujó a una persona sin que se le viera el rostro. Está claro, hay ciertas cosas por su historia. Okey. Ujú. ¿Algo más que quieras decir del arte? Sí, no generalizar. No se debe como intentar decir que es un cuadro de una persona sin conocer la historia, al O menos desde la terapia. okey. Bueno, pues ya Ujú. andamos como cerrando, pero bueno, Sí. me tengo por aquí un dato que la Organización Mundial de la Salud ya visualiza para el 2030, que la Ujú, primera discapacidad será justamente esta parte de la salud mental. claro. Y me pongo a pensar que si en México solo el 3% de las personas buscan atención médica, ¿qué se necesita para que la sociedad se pueda acercar a estos procesos? Porque yo creo que una vez que se normalice el que tú puedas ir, ¿no?
que Ujú, antes me parece que, bueno, no me voy a meter en esos temas, pero me parece que ujú. antes la gente cuando iba justo ¿cómo se llama esto? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero vas con el sacerdote a confesión, Ah, okey. ¿no? Ujú, Sacaban, ¿no? Y entonces ya salían como renovados. Obvio con otro tipo de sesgos, pero me parece que eran los primeros psicólogos, ¿no? ujú. Y ahora, bueno, ¿qué pasa? Porque hoy puedo meterme a un grupo y el grupo te recomienda y todo esto. Esto que hablabas de las medicinas también me quedo pensando a partir del comentario que hacíamos de las pantallas y que, bueno, pues antes de dormir sigues viendo la pantalla, pero te tomas tu pastilla de, ¿qué es esto para dormir? ¿Cómo se llama el medicamento? Ansiolíticos. Sí, ¿no? O sea, Ujú, y es ya común, ¿no? Que el doctor te recomiende ansiolíticos y es algo muy sencillo de decir, no, ahorita la pantalla, no esto, y no ujú. tomamos esas decisiones. Pareciera que, insisto, estamos en otra sociedad en donde no entiendo a veces, pues A lleva a B y tú te saltas del A a C y quieres llegar a la Z sin ningún otro tipo de, pues no sé, ¿no? De carga. Pero, ¿qué piensas? O sea, vamos en estos números hacia la salud mental como caso más complejo y seguimos con esta misma retórica. O sea, ¿tiene que ver algo de la educación en esto? O sea, ¿qué pasa? Ujú, claro. Algo sí señalar, no hay que estigmatizar tampoco a las personas que tienen que tomar un tratamiento psiquiátrico, algún medicamento, es súper necesario, pero como más una crítica a los profesionales que a las personas, a veces sí se hace un abuso. Eh, la parte de educación, y yo creo que más, pues también exigir a los profesionales, una formación adecuada, una formación en género, en diversidad, en infancias, en salud mental. Y sobre la educación, pues, yo creo que sigue, pues, mencionándose que puede salir adelante solo, que solo con un consejo, que échale ganas. El famoso échale ganas es un clásico. Y, Pero, a ver, la ujú, educación emocional como aliada a ujú. este proceso, a lo mejor no la educación escolarizada, sino Ah, la okey. educación aliada a este proceso para temas o palabras que hoy se utilizan como resiliencia y todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que es pertinente? O sea, ¿cómo podemos realmente hacer un cambio, Mm, para que estas juventudes pues tengan un mejor desempeño, ¿no? Social. ujú. Pues, más que usar tal vez estas palabras, inclusive de moda, yo creo que es hablar de aceptar las emociones, hablar de emociones, hablar de cómo te sientes sin sentirte juzgado. Y creo que eso sí es parte de la educación, el respeto simplemente a las personas de decir estoy triste y no reírte, o me siento enojada y no decir, ay, pues no te enojes. Poder manejar las emociones, poder aceptarlas, poder decir no puedo y necesito ayuda sin que los demás te juzguen. Entonces creo que es más como un respeto al otro, poder respetarnos como comunidad, como familia y ser un apoyo en ese sentido. Hay un término que me gusta mucho usar que es la alteridad. A mí ya no me gusta el término empatía porque creo que la empatía no existe. Este término de alteridad es mucho mejor, eso de ponerte en los zapatos del otro, no, nunca vas a saber lo que el otro siente, pero sí lo puedes acompañar. Puedes decir, ok, entiendo que estás sintiendo enojo, entiendo que estás triste, no sé qué estás sintiendo, pero aquí estoy. Entonces, no dar por hecho lo que el otro siente, escuchar, aunque no seas un profesional, puede ayudar mucho a alguien. Justo ciertos ejemplos que me mencionabas antes de estar aquí. El simple hecho de me siento escuchado, no solo me están dando el avión, realmente escuchado, puede ayudar a muchas personas. Ya de poder educar así a infancias, porque llegan adolescentes que hablan de, ah, pues sí, ella pudo hablar conmigo de ciertas cosas que en su casa no puede, esta complicidad entre personas de la misma edad o del mismo salón puede ser una forma de educar a la gente ahora, a las infancias de escucha a tus compañeros y si está triste, pues acompáñalo. Creo que más que educar en palabras, más que enseñar conceptos, creo que es en la forma de tratarnos como seres humanos. ¿Cuál crees que serían los riesgos? Y bueno, yo creo que con esta pregunta cerraríamos. Ujú. ¿Cuáles crees que serían los riesgos de justo no atenderse por problemas de salud mental? Pues creo que está ya.
muy claro lo que está pasando. Hay altos índices de suicidio, de autolesiones en gente joven, que se normaliza. Las adicciones son como fugas de emocionales y de otra índole, ¿no? Buscar estas respuestas rápidas o quiero seguir siendo funcional, necesito, pues, voy a dar ejemplo, alguna droga para poder funcionar aunque no esté durmiendo porque me siento mal. Entonces, caer en estos abusos, despersonalizarse, hay muchas consecuencias por no atenderse. Cuando puedes atenderte, si sabes reconocer las emociones. Creo que regreso a la educación, tal vez sí el reconocimiento emocional debe ser muy importante, decir, ya no me está yendo tan bien, necesito atenderme antes de llegar a esto. Creo que eso, pues, es una responsabilidad individual, pero también colectiva que debemos hacer. Ujú. Mónica, pues, ¿algo que quieras agregar? Pues, busquen profesionales que ustedes se sientan cómodos, cómodas, cómodes, que tengan conocimientos de los que ustedes quieren trabajar. Si no se sienten cómodas, aléjense, eso es lo principal, tenemos la responsabilidad de ser buenos servidores de salud, entonces, pues, creo que señalar eso. Ujú. Pues, muchas gracias, Mónica, por habernos, pues, abierto este panorama. Gracias por estar aquí en el Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital. Y bueno, pues a la gente, recordarles que nos escuchen en las redes sociales. Estamos como nuestras voces para que, bueno, estén pendientes de los capítulos que estaremos subiendo en Spotify, Amazon, Apple Music. Y bueno, pues este podcast es Nuestras Voces. Escucharemos los siguientes episodios. Nuestras Voces es una edición de Eduardo Castillo y Daira Cano. En la conducción, su servidora Liliana García Montesinos. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.